grupos o de órdenes, específicamente como veníamos haciendo con la temática de la primera parte del curso. ¿Conocen alguna de estas especies? Cebra. La cebra, la nutria, Zorrito. delfín, y este es un zorro orejón, ¿no? Bastante grande. ¿Qué se diferencia estas características? Pelaje, Tamaño. tamaño, extremidades, no, morfológicas ahí. Patrones, ¿no? O marcas que existen ahí, ¿no? Como la cebra que tiene unas rayas, ¿no? O ya, pues el zorro que tiene con una oreja larga. También hay que ver las patas, ¿no? En el caso de la cebra, que sus patas, o sus determinación de sus patas. Tienen dedos como el zorro, formación de casco, ¿no? Entonces son algunas de las características, pero en la mayoría, a excepción del delfín, aunque también se dice que tienen micropelos pegados al cuerpo, es la característica de los mamíferos de pelo, ¿no? Hay modificaciones, manchas, marcas muy particulares entre las diferentes especies. Y al igual que hemos visto en aves, también tenemos una diversidad amplia de mamíferos. Entonces veamos su clasificación, la diversidad y su importancia. ¿Qué caracteriza a los mamíferos? Glándulas mamarias, por eso es mamífero, ¿no? Presencia del pelo que hemos visto en diferentes especies, aunque hay excepción, como les decía, en el lomo de mar también es muy pegado, que aparentemente no existiera pelo, ¿no? Pero existe pelo pegados al cuerpo. Los dientes, la reproducción sexual a través de la monta, la mayoría son vivíparos, o sea, en el vientre, adaptados a muchos ambientes o a diferentes ambientes, ¿no? Tropicales, fríos. Ahora hay dos puntos que tenemos que tener en cuenta, que pueden haber excepciones. Los dientes, ¿todos los mamíferos presentan dientes? ¿No? ¿Quiénes no? El ornitorrinco y la echidna. En la mayoría son vivíparos. ¿Todos son vivíparos? ¿Quiénes no? ¿Qué ponen? Entonces siempre van a haber adaptaciones, pero partimos de la característica general de los mamíferos con la producción de leche, glándulas mamarias, ¿cierto? Entonces, al igual el ornitorrinco y el echidna tienen una secreción de leche que ya vamos a ver que en los animales, en este caso estas especies muy particulares, vemos una adaptación para ingerir la leche. Desde a través de la piel a la secreción, ¿no? En el caso de la echidna sobre todo es muy particular, ¿no? Porque incluso como el echidna, ¿han visto? Es como un porcoespín, ¿no? Entonces, para poder, ¿no? tomar ingerir esa leche, la cría se tiene que acomodar y obviamente absorber toda la secreción de la leche a través de la piel. Hablamos de los pelos en los mamíferos. Unos van a ser muy representativos o muy notorios, otros van a ser micropelos, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez un lobo de mar tomando sol en las rocas así? Y cuando está mojado, ¿hay diferencias? Sí. Se nota. ¿Por qué? Porque ahí cuando está seco se ve incluso las características notorias del pelo. Cuando está mojado parece que fuera un uniforme, ¿no? Parece un marrón oscuro nada más. Pero tienen, incluso hay diferencias entre el lobo chusco y el lobo fino, por la doble capa de pelo de presencia.
Otra de las características que habíamos mencionado es la dentición. Pero miren, aquí tenemos unos que son los edentados, que no solamente es característica del equina y del ornitorrinco, sino también de los hormigueros, los edentados, que utilizan la lengua para alimentarse, ¿no? Entonces no tienen dientes. Y otra característica son los homiodontes, los que tienen dientes iguales como los cetáceos. Ya vamos a ver ya en otros casos diferenciación, ¿no? Como en el orden carnívora, como en el orden rodentia con los incisivos, los crecimientos rosantes, como los chiróptera, que vamos a ver a los murciélagos, como los artiodáctilas, ¿no? Donde tenemos a los diferentes ciervos, y los primates que se asemejan mucho a nosotros, ¿no? Con premolares, molares, incisivos. Entonces, ¿por qué existen estas modificaciones de dientes? Una alimentación. Adaptados principalmente para su alimentación. Entonces veamos la clasificación taxonómica. Los mamíferos se van a dividir en dos subclases, Prototeria y Lateria, donde encontramos a la mayoría de mamíferos. En el orden Prototeria tenemos a los monotremas, donde vamos a encontrar a los ornitorrinco. Y en el caso de la clase teria, de la subclase teria, perdón, infraclase marsupialia y infraclase perceptual. Dividido en este caso a los marsupiales principalmente. Ahora, en el caso en que está subrayado rojo, son las que vamos a encontrar en Perú. Las diferentes de esta infraclase marsupialia no vamos a encontrar, o sea, no vamos a tener en Perú los canguros, los koalas, etc., ¿no? Pero sí las zarigüeyas de forma general, y también las conocidas zarigüeyas ratonas o también ratones, que es la consulta regular. Y la infraclase placental, donde tenemos la gran mayoría de los mamíferos. Entonces, para el orden monotremo, solamente de una forma representativa para que ustedes identifiquen esas especies, es el ornitorrinco y el equino. Aparte de tener de colocar huevos, en el caso del ornitorrinco, pues su cabeza en forma de pico, y también aquí que se alimentan de una forma muy particular. Para la marsupial vamos a tener a las diferentes especies de mamíferos. El más representativo ahí es el canguro y el koala. Después tenemos a los wallabies y le tenemos a los diferentes pequeños mamíferos que son marsupiales. Ahora, en el caso del Perú, que tenemos a la plata y a la delfinomorfia, vamos a tener a la zarigüeya, a las musarañas, o también conocidas, como les digo, como ratones, que parecen roedores, ¿no? Pero son marsupiales. Ahora, no es igual que tengan como el canguro, ¿ah? El marsupio. Porque el canguro que se reconoce por el marsupio, ¿cierto? Como una bolsa externa para criar a sus crías. En el caso de estas especies van a tener como unos pliegues, pero que tienen la capacidad de alimentar a muchas de las crías, como en el caso de la zarigüeya o como en el caso de las musarañas. Entonces, ese pliego es que van a cubrir las glándulas mamarias y van a pertenecer a este grupo de animales. ¿Esos son los subórdenes dentro de los marsupiales? Sí. Marsupiales es familia, ¿no? Sí. Y vamos a ir viendo algunas características también más adelante de algunas especies de lo que estamos viendo mencionando. O sea, lo vamos a ir mencionando. ¿Ya? Así al igual que hicimos en mamíferos. Ahora estamos viendo una clasificación general taxonómica. Dentro de la diversidad de especies, en mamíferos tenemos 6.495 especies, clasificados en 27 órdenes, 167 familias y 1.314 géneros. Concentradas, al igual que muchos mamíferos, aves y reptiles y anfibios, en Sudamérica. En el caso de mamíferos acuáticos, también lo hemos visto en aves playeras o migratorias, pues se van a concentrar
en los bordes, digámoslo así, de la parte de toda Sudamérica o Asia, y quizás ahí sí más pegado a las zonas costeras, ¿no? En el caso de aves sí podemos ver una variación porque ahí hay más que todo casos de migración, concentración en determinado tiempo. En el caso de Perú vamos a tener el 8.5% en representación de mamíferos. Bueno, acá ya es una mezcla de lo que ya hemos visto, tanto en mamíferos terrestres como en mamíferos marinos. Y en el caso de Perú vamos a presentar, o se va a presentar 559 especies. ¿Por qué un asterisco? Porque, o principalmente en el caso de primates, hay la posibilidad de identificación de 2 nuevas especies. Se dice también en últimos estudios de algún carnívoro, de una nueva especie, pero todo eso no está confirmado como la primates, que ya hay mayor información o seguimiento científico, ¿ya? De los cuales en el caso de Perú tenemos 81 especies endémicas que van a estar representadas en 5 géneros. Acá tenemos los diferentes órdenes, tenemos a la Limnorfia, a la Brasiliculatta, a la Cingulata en los armadillos, Pilosa, perezosos hormigueros, el Liformifrofia, las musarañas, Chiroptera, murciélagos, primates a 45, ahí está el asterisco que les comentaba que podrían ser 1 o 2 más especies. Carnívoros también podría incluir alguna más, pero como les digo, todavía no es comprobado científico, o sea, no hay mayor información o relevancia, solamente hay información sobre cámaras trampa en relación a algunas manchas diferenciadas en las especies que ya existen. A los manatíes, a la Pericidodáctila y a la Artiodáctila, que ahora se denomina Cetartiodáctila. ¿A qué le suena Cetartiodáctila? Cetáceo, sí. En caso de todavía en algunas especies, o mejor dicho, del orden, del tema de orden, todavía se maneja la denominación artiodáctila, pero lo correcto es la Cetartiodáctila. Rodentia con 188 especies y la Homomorfia con una sola especie. Tanto la Chiroptera como la Rodentia son el mayor número de especies en cuanto a Perú. Luego de ya con las zarigüeyas y en el orden de primates. Perdón, carnívoros. Carnívoros y primates. En el caso de la importancia de los mamíferos, quizás podríamos denominarlo como una sumatoria de algunas aves en cuanto a su importancia veníamos mencionando en la primera parte del curso. Porque las aves, ¿en qué radica su importancia? Dispersión de semillas, control de plagas, indicadores biológicos, polinizadores también, ¿se acuerdan? Aparte en aves también había relación al ambiente, los corales, ¿se acuerdan? A las aves playeras en la modificación de ambiente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y la formación de arrecifes a través del vuelo de las aves y que lo que se formaba en los mares, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué más faltaba en aves? ¿Qué más? ¿Ah? Importancia, sí, también por ser un país mega diverso y sobre todo en aves, sí. Generación de ingresos, ¿no? De los mencionados, y faltaba uno en aves, ¿qué era? Limpieza de ambiente, ¿no? Muy bien. Ahora, de todos los mencionados en el caso de las aves, los mamíferos también van a cumplir. Pero ¿cuáles de los principales en que no, de repente, no abarcan la mayoría de aves? Porque en aves también hay depredadores, ¿no? ¿Quiénes son? Vimos en la última clase. Los falconiformes, los acinitrigiformes y los estrigiformes, que son conocidos como aves rapaces, aves de rapiña o aves de presa. Son cazadores, ¿cierto?
En el caso de los mamíferos tenemos grandes depredadores como los otorongos, los tigrillos, las orcillas, los yaguarunos, que van a también funcionar como reguladores. Pero si yo pongo un tigrillo, un otorongo, un puma, es un depredador de gran tamaño, ¿sí? Si pongo un otorongo y pongo un aguilucho, también va a ser depredador de gran tamaño. Entonces, cumplen la misma función de depredador, de controlador de plagas, sí, podríamos decir plagas también. Hablábamos en el caso de aves rapaces de roedores, ¿no? Como los búhos o las lechuzas, o las mismas águilas también eventualmente consumen. En el caso de los otorongos, pumas y grillos, ¿va a consumir roedores también? Claro, pero ya estamos hablando de roedores de gran tamaño. ¿Cómo qué? Capibaras, añujes, guanganas, ¿qué más? Machetera, la pacarana, ¿ya? Entonces son animales ya de mayor envergadura, pero vamos a ver. Al capibara, acá creo que se dice carpincho, ¿no? No, a capibara acá se le dice ronzoco. El carpincho lo dicen, creo que también en una parte de la selva y Argentina, ¿no? Y chigüire se le conoce en Colombia y en Venezuela. Son nombres comunes de acuerdo al país. Pero en Perú más es conocido como ronzoco. Entonces hablábamos de la cadena alimenticia como uno de los principales en cuanto a los grandes mamíferos como son los grandes felinos o los carnívoros extremos. Entonces vamos a establecer depredadores de alimentación herbívora, insectívora también incluyendo esto, y los primates. Ahora en el caso de los primates también van a ser controladores muy importantes, sobre todo acá en el Perú se denominan primates del Nuevo Mundo, o también al gran número de mamíferos como mamíferos del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque existen primates en Europa, en Asia. ¿Qué primates conocen ellos? O en el otro continente. El gorila, el orangután, ¿sí? El chimpancé. ¿Son primates? Sí. Y en Sudamérica no tenemos esos primates de gran tamaño. El más grande, ¿quién es? El mono araña o el maquisaco. ¿Ya? Entonces a estos primates se les conoce primates del Nuevo Mundo. Ahora, ¿de qué se caracterizan a diferencia de los primates del Viejo Mundo? Es que estos animales también consumen insectos. Es más, hay primates que 80% de su dieta está compuesta por insectos. Lo vamos a ver cuando nos toque hablar sobre el primate. Entonces entran a tallar en un tema de también de reguladores, de controladores de plagas, pero en un aspecto sobre todo de acuerdo al tamaño seco, ¿no? Entonces, la naturaleza en el caso de la biodiversidad peruana va a ser un poco más diversa en la aplicación de la clasificación o lo que hablamos nosotros como reguladores de cadena alimenticia. Pero muchos de esos también van a ser presas de depredadores, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos aves a la águila arpía? El águila arpía, ¿qué se comía? Un aullador, se comía un perezoso, ¿no? Animales también de gran tamaño. Pero en este caso de la águila arpía, que era una especie muy particular que vimos que está en nuestro país, ¿no? Y dispersador de semillas cumple función para las aves, ¿sí? ¿Qué aves o qué familias? Y les dije en el examen, me cansé de decirles en la clase, en el repaso, lean bien su pregunta, miren familia, y lo primero que marcan es la hora. Casi la mayoría se ha equivocado en eso. Creo que en este grupo más. Los plagiformes, ¿qué es? ¿Orden o familia? Orden, los plagiformes. Yo que les pregunté, familia. ¿Qué es la familia? ¿Qué familia existe en Perú? Tracidae. Ya, esos son los principales dispersadores de semillas. Pero los mamíferos van a cumplir esta función incluso más relevante. Ojo, no estoy diciendo que las aves sean menos importantes, ¿ah?
Pero los mamíferos, a ver, comparen un galliforme, una pava blanca, un pavo gil, a que coma un tapir de gran tamaño. ¿Quién te produce más hipersensibilidad? Un tapir. Hasta el mismo ronzoco. O capibara, que ustedes conocen. Capibara. O el mismo sajino, o la misma guargana. Y muchos primates. Entonces, ahí entra la importancia como dispersador de semilla en cuanto a los mamíferos. Como polinizadores. Si no vieron murciélagos, no habría gran cantidad de... ¿Les gusta el mango? ¿No te gusta el mango? ¿No? Sí, la mayoría. Es raro que no te guste el mango. El mango es riquísimo. Entonces, el mango, por ejemplo, depende mucho de los murciélagos para su producción. Así como muchas flores, muchas plantas medicinales. Y bueno, ahí no es una especie del Perú, pero es de los lemures que les gusta comer muchas flores. Y cumplen también función de polinizadores. Porque estos polen se impregnan en sus pelos y cuando se desplazan van polinizando. Ahora, en el caso de los murciélagos que hemos visto hoy día, que son la mayor población de individuos que existen en Perú, o el número de especies en Perú, al igual que los roedores, los murciélagos se dicen que son los polinizadores nocturnos, porque son de hábitos nocturnos. Y en el día, ¿quiénes polinizan? Los picaflores o colibríes. ¿Y quiénes más? Las abejas. Las abejas. Okay. Entonces tenemos polinizadores diurnos y polinizadores nocturnos. Este es un punto que se asocia mucho con el tema de conservación de especies silvestres, no solamente en Perú, sino a nivel mundial, que es la especie bandera o la especie sombría. Ambos cumplen funciones de protección a diferentes especies. La especie bandera es una especie, digámoslo, carismática. Un tigre de Bengala, un oso panda. ¿No? Todos quieren al oso panda. Entonces, todos quieren al oso panda, vamos a conservar al oso panda. Pero cuando estamos ayudando a la conservación del oso panda, no estamos conservando solamente el oso panda, porque el oso panda no vive o sea, donde vive, no solamente vive él, vive muchas especies. Entonces, ayudar a su conservación protege a muchas especies pequeñas. Y así hay muchas especies representativas. En el caso de una especie sombría, que también cumple la protección de diferentes especies, puedo yo denominar a una especie, por ejemplo el puma. El puma no es bonito, no es carismático. Claro, a mucha gente le puede gustar los felinos grandes, pero es una especie de envergadura grande, no sé, de gran envergadura, que puede abarcar grandes partes de su distribución geográfica, y en su entorno viven serpientes, cisnes, lobos, nutrias, que obviamente yo no voy a poder proteger a todas. Tomo como emblema o especie sombría al puma. Pero proteger al puma, protejo a todos los que se encuentran en su área de distribución. ¿Okay? Estos son unos aspectos importantes para temas de conservación en cuanto a los mamíferos. Pero que no solamente va a cuidar, no a diferentes especies, no a ¿Sí? ¿Por eso los caimanes abren su boca para que las aves sean ya que tiene? O sea, sí, que preservamos a los caimanes, las aves que pueden alimentarse de los cultivos que ya de Ya, pero ese es un, ¿me llaman esto? Simbiosis. Ahí tú estás hablando entre dos especies diferentes que se apoyan para poder
O uno se beneficia, uno se alimenta y el otro se beneficia que le limpie su sistema bucal. Pero no, ahí estás hablando del comportamiento en la naturaleza. Vamos a la importancia social. Esto también radica mucho en el tema de que se involucra mucho el tema de conservación de especies. Incluir a las comunidades dentro de la protección no solamente de reptiles, sino también de mamíferos, es un tema muy delicado. ¿Por qué? ¿Por qué incluimos esto en el caso de mamíferos? Porque las comunidades están acostumbradas a comer tortugas, están acostumbradas a comer monos, están acostumbradas a comer aves. ¿Puedes quitarle esa costumbre a las comunidades? No. Entonces, ¿cómo ayudamos a la conservación de animales? Como controlar temporadas de caza, ¿me dices? Como venas, por ejemplo, porque bueno, por México, porque tengo familia ahí, para adentro, alguna comunidad. Y la Compañera quiere, ¿no? Es muy importante porque ellos, claro, no lo ven como una veda, sino que ellos esperan que haya poblaciones para poder encontrar alimento. Entonces controlan poblaciones de una manera empírica, digamos así. Pero ¿por qué le digo que eso es muy importante el aspecto social? Esta costumbre que tienen ellos de consumir no se les va a quitar por nada del mundo. Ellos todo lo que se mueve se come. La selva es así. Ustedes se van en Iquitos, es así. Se comen los insectos, se comen los lagartos, se comen los monos, ¿ya? El problema está en que hay que involucrar a las personas, a las comunidades para el control de especies silvestres. En el caso de mamíferos, como bien mencionó su compañera, comen mono. Entonces, al involucrarlos en temas de conservación, digamos que nosotros, todos ustedes, nos estamos reuniendo para un taller de conservación de primates. Entonces, tú son especialistas en monotopor, monoaraña, ya cada uno es especialista. Imaginemos que sus dos compañeras rojas consumen mono, es nativa. ¿Ya? Entonces ella tiene que entonces ¿por qué está con los especialistas? Porque hay que hacerle entender que hay poblaciones que pueden tener, digamos, su natalidad no es tan viable. Hay que decirles, esta especie es más vulnerable, que hay que tratar de evitar, de controlar. No le puedes decir, yo no le puedo decir a Rojas, no comas, olvídate, no vas a poder comer porque no, es así. Sino tratas de orientar que llegue a concientizar un poco y además decirles para que ellos se vean beneficiados, no solamente decirles no coman, sino que en el tema de que eso puede servir para ellos como turismo, que los visitantes a las ciertas comunidades van a venir a ver este mono, a este primate que vive en tu entorno. Trata de no consumirlo, y si vas a consumirlo, trata de no matar a los padres, porque van a ser los que van a tener a las futuras generaciones. Porque decirles no es como decir, ella agarra, cierra la puerta y se va, no le importa, no le puede decir no puedes comer, sino tratar de llevar a una concientización, tratar de llevar que va a recibir una visita y que van a pagarles por pasear en bote y hacerle, además como conoce la especie le va a decir, mira, acá para, acá come, acá se reproduce, mira, acá encuentran la cría de la mamá. Tratar de involucrarlo dentro de los planes de conservación. Pero erradicarlo, difícil. Ahora, que últimamente, a raíz del COVID, ha tenido otra implicancia, ¿no? Porque el COVID se genera a través de la manipulación de animales silvestres, como el caso de los murciélagos, ¿no? Y ustedes saben por qué se ha dado, ¿no? Porque el murciélago, ¿dónde vive? ¿Y cómo es ese ecosistema? Húmedo, oscuro, de gran cantidad de microorganismos, de un ecosistema muy complejo, muy raro de entender, pero ahí viven los murciélagos, y ahí se desarrollan, ahí se reproducen, ¿no?
Entonces, todo ese mecanismo que es muy complejo, muy difícil de entender, pues, las personas van y lo consumen. Están recibiendo un cultivo ahí, y altera y genera esta enfermedad. ¿El COVID existe antes de la pandemia que ustedes conocen? Sí, ¿En qué animales han visto? Exacto. Es una variante, ¿no? Es una variante modificada y alterada a través de los animales. Entonces, a raíz de eso también podemos entrar a concientizar a las comunidades, ¿no? A raíz de eso. Pero bueno, llegan a tener un control o una importancia también en la naturaleza. Y luego tenemos a la importancia económica, la cual la vimos también en aves, ¿no? En el turismo, ¿no? Como les decía, esto también puede ir acompañado porque podemos dar a entender que la participación de las comunidades en la presencia o a dar a conocer a las especies de su entorno puede ver favorecido su productividad. En cuanto a la importancia económica, tenemos muchas reservas naturales, reservas protegidas, el Manu, una de ellas, la reserva de Paracas, no solamente en el avistamiento de aves que hemos visto en la primera parte, sino también en muchos mamíferos, como los lobos de mar, por ejemplo, ¿no? Y en el mar diferentes especies, primates sobre todo, muy esporádicamente algunos hormigueros, en cuanto de grandes mamíferos o depredadores como otoromos solamente encuentran huellas muchas veces. Pero mucha gente se queda fascinada con esta visualización o identificación, ¿no? Que tú te enseñen una huella de otoromo y que pongas tu mano ahí ya es algo muy significativo para muchos visitantes. Verlo de cerca tienes que tener en realidad mucha suerte. En el caso de los otorongos son más crepusculares, eso no quiere decir que en el día se observen, claro, los páramos ocultos, ¿no? Pero su actividad más es crepuscular. Pero también tienen actividad diurna, no son exclusivamente nocturnos. Dime. ¿Crepuscular se refiere en la madrugada? No, tarde, noche principalmente. Ya cuando se está oscureciendo. ¿Por qué no van mejor de noche? Mejor en la tarde-noche, ¿verdad? En el caso de otorongos, específicamente de otorongos, no es su posibilidad. Ellos pueden cazar durante el día también, descansan el día y en la noche. Ellos también duermen en los árboles, ¿no? En el caso sí, pero en el caso de hay algunas especies de mamíferos carnívoros estrictos como la oncilla, yaguarundi, ellos sí, por ejemplo, tienen actividad principalmente nocturna. Y ellos desgastan mucho más energía que el otorongo, que el puma, que esperan durante el día para cazar, o si no ya tarde noche también, porque es donde a veces muchos de sus presas sí son de hábitos nocturnos, pero comienzan a salir a las 6, 7, y los otorongos o pumas están a la expectativa de poder cazar. Por eso es que como que esperan, pero va a depender mucho de la presa. En cambio, al tigrillo, a la oncilla, al yaguarundi, que son carnívoros pequeños, sus presas se basan en roedores y serpientes. Y es... Yo estuve en el voluntariado del Paco de hace tiempo y había un chico en posición, pero que se corría porque ustedes como en otro grupo me toca salir esta semana y la otra semana con ustedes, un campo me refiero. Entonces, para no ser tan próximo, he corrido para la semana 10 recién las exposiciones. ¿Okay? ¿A qué me refiero que tengan cuidado con sus exposiciones? Porque yo he puesto, hay dos grupos que tienen el mismo género. En el caso de, creo que, porpoespín, ¿no? Uno es Prensilis y el otro es bicolor. Coendú bicolor y Coendú Prensilis. Y ustedes van a exponer. Y ahí se van a dar cuenta que pueden tener errores en su fotografía en las especies. Por eso tengan cuidado con los nombres comunes. Igual nos va a tocar en primates, creo que tienen el género a otros. Todas esas exposiciones del ciclo ya están, ¿no? en el campo. Y después, para adelantar un poco, en el tema de, ya viene la discusión de artículos. Tanto la discusión de artículos como el seminario exponen todo el grupo, no exponen solamente uno. Solamente en la clase que falta en la práctica número
¿6? No, 7. 6, ¿no? De mamíferos, ahí sí exponen solamente un integral, pero a partir de artículo científico y seminario, exponen todos los integrantes de B. Y ojo, inasistencia es 0 en su práctica, ya saben, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso, y menos ahora que lo con todos. Eso influye en nota grupal e individual, porque pueden perjudicar a su compañero o compañero. Toda la descripción, si tienen alguna duda en la descripción del trabajo, me hacen llegar, me avisan, todavía falta poder para la descripción de artículos y también también es mayor el tiempo. Y ahí sí les doy 20 a 30 minutos si no me equivoco. ¿Ya? Es un poco más extenso. ¿Listo? Entonces hemos visto la diversidad, características, clasificación de los diferentes mamíferos. Nos faltó ahí un punto más. Ya hemos visto que los mamíferos se caracterizan principalmente por las glándulas mamarias, pelo, dientes. Ya, reproducción también, vivíparos, a excepción de orden monotremo. ¿Qué más? Diferentes ambientes. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Anteojos? Eran todos los mismos. Era no mamaria, presencia de pelo, dientes. Esos eran todos. Ya, no faltan pues. ¿Qué creen que nos faltó? Y lo mencioné en la fotografía inicial. Parece que todos tenemos Tamaño. Las patas. Me parece que todos tenemos Oh, sí. a todos. Respiración, sí. Ahí no tiene. En el caso de los mamíferos acuáticos, ellos salen a respirar. Que pueden resistir a cierto tiempo en el agua, no significa que no puedan respirar y utilizar sus pulmones. ¿Se acuerdan que les mencioné las patas? Ya. ¿Ustedes han escuchado de digitígrados? ¿Quiénes son los digitígrados? Plantígrados, ¿sí han escuchado? ¿Quiénes son plantígrados? Los que apoyan la palma al caminar. Exacto, los osos, por ejemplo, son plantígrados, porque se nota la parte de De las las almohadillas. armadillas. ¿Y quiénes son los digitígrados? Los que caminan para apoyar Los los que caminan dedos. en los dedos, como quieres. Perros, gatos, ¿no? Y en el caso de los silvestres, los felinos. Motorrombo, grillo, silla. Y el caso de los cascos, Aquí. hígados. No, se denomina nada más disposición de patas especial a través de los cascos, ¿no? Que también lo van a presentar el tapir, ¿no? ¿Qué más? La vicuña, ¿no? El guanaco. Ahora, aparte de eso, también hemos visto las modificaciones de pelos, ¿sí? La vicuña, la alpaca, la llama tienen modificaciones, ¿no? De pelos, algunos se llaman fibra, en el caso de la vicuña, por su característica fina que tiene. En el caso del guanaco y de la llama, pelo, porque es tosco, no es igual que la vicuña. Y en el otro de las ovejas, bueno, doméstico, pero es lana, ¿no? Una modificación. ¿Y qué otra modificación existe? ¿Los cuernos? ¿Los cuernos? Ya los cuernos también, pero si todavía nos quedamos en el caso de los pelos, ¿qué otros animales conocen como modificación de pelos? Por reptil, ¿qué tiene? ¿Tiene pelo? Tienen, a la parte de abajo. Tiene pelo, pero la parte del lomo, o la mayor parte cubierta es a través de los espinos. También la Igual, piel del pangolín también. El pangolín, los mismos coendupres, cilis, lo que van a poner. Y aparte en el grupo que vamos a ver en la siguiente semana también tenemos el cingulata, que
Tenemos al armadillo, que tiene como una coraza. También es una modificación. Claro. Dicen que si te comes o no se agarras el armadillo te da herpes. Con la sangre de determinadas especies, sí, pero no es un contacto directo. Tiene que haber una secreción.